Hola, en otra edición o review de tenis cómodos o tenis para papá, te traigo esta colaboración. Es un Ultra Boost 5 de Adidas con Hermanos Kumori. Hermanos Kumori es una marca mexicana de la Ciudad de México, la cual tiende a mezclar diseño contemporáneo con arte y cultura mexicana. Esta es una de sus colaboraciones más recientes que salió en enero de 2026. Me parece que han habido uno o dos drops, diferentes colorways, pero yo me encontré con este en la página de Adidas. Es un par que desde enero, que se agotó súper rápido, estuve buscando y es tan bello, está tan bien diseñado que entiendes el por qué está así de caro y así de demandado. Vamos a ver más detalles. Quédate. Lo primero que vemos cuando nos llega un par nuevo, la caja. Esta es una caja que tal cual va con el par. Minimalista, elegante. Resaltando Adidas y su colaboración con Hermanos Kumori. Una caja simple, de color blanco, casi hueso, y los detalles de la marca en naranja. Y ahora sí, vamos a la parte importante. Vamos a sacar el par de la caja. La caja es este diseño que hemos visto en otros pares, en otras marcas, deslizable. Nos encontramos con el papel brandeado de Adidas con Hermanos Kumori. En un costado de la caja, la frase Run with the Might, porque sabemos que no solo se trata del físico, se trata de la mente, se trata del corazón. En el siguiente clip ya te hablaré de los detalles, pero como puedes ver es un par suave. Hay dos opciones de agujetas. Yo me quedaría con las primeras, que son de este material elástico que hace que se ajusten solas y fácilmente. Si los datos no fallan, esta sería su segunda colaboración con Adidas Running, y este colorway en específico, Carbon Grey 5 Alumina, es del drop más reciente de enero en este año. Este es un Ultra Boost 5. La suela es Light Boost y aquí Adidas metió 9 milímetros más de espuma que en el Ultra Boost Light 1, lo que se traduce en 2% más de retorno de energía en el antepié. Si pasamos por el upper, esta es una malla combinada con textiles de protección, con un acabado tipo ripstop que se siente bastante resistente al tacto. Cuando llegamos a la parte que llamaríamos normalmente el toe box, vemos estos recubrimientos sintéticos y en la parte exterior del calzado, el sello de la marca, Hermanos Kumori. Una de mis partes favoritas del diseño. Este gancho en el talón es pequeño pero le da mucho carácter al tenis. Vemos el logo de la marca resaltado en morado. Por fuera la suela es de caucho Continental para el agarre. El torsion system que ya conoces en pares similares. De verdad que al pisarlo por primera vez te darás cuenta que este par está diseñado para desempeño y comodidad. En cuestión de hablar sobre con qué ponerte este par, creo que la respuesta es muy obvia. Este par es para correr, es un par de Adidas Running, así que el primer intento lo hacemos con unos shorts, unos everyday shorts, para simular ese uso casual que le podríamos dar. Acá hice la prueba con un pantalón. Son unos ABC de Lululemon, los cuales también van con esta estética cómoda y flexible para el día a día. No sé tú qué opines, pero yo creo que combinan bastante bien. Yo compré este par en 8 mexicano, 10 US. Me queda bien. Con este tipo de tenis que en realidad están diseñados para correr, pero la gente lo quiere usar en un tono un poco más casual, o lo que últimamente se ha llamado athleisure, que es esta combinación de ropa para gimnasio con prendas un poco más casuales. Está este debate entre qué talla debes de comprar. En este, yo creo que si quieres ir a la segura, estar cómodo y no tronarte los dedos por si te va a quedar o no, creo que debes de ir a la talla, a tu talla normal. Yo soy talla normalmente
8MX, 10 US y me queda bien. Hablaba yo de un debate. El debate es qué tan cómodo quieres que te quede. Están diseñados para correr, los puedes usar para caminar grandes distancias cuando viajes tal vez. Entonces, si te compras fiel a tu talla, te podrá quedar un poco más grande, pero te da un poco más de espacio para esa comodidad. Si lo quieres que te quede justo, yo me iría media talla abajo, pero sin embargo creo que es un par que va a la talla. Así que toma ese consejo y como te digo, este probablemente sea mi par para mis próximos viajes. Combina una estética bastante elegante, tiene combinación de colores que son fáciles de combinar. Si lo haces todavía cómodo, me parece que es un par diseñado o que podrías usar en tus viajes donde sabes que vas a caminar bastante. Es un par que me gustó mucho, creo que todavía lo puedes encontrar en la página de Adidas México, así que bueno, déjame en los comentarios qué te parece. Suscríbete, dale like, comparte y nos vemos en el próximo. Bye.